Trump ha ganado las elecciones de Estados Unidos y los mercados están reaccionando conforme a lo que se conoce como Trump Trade. El índice SP500 ha subido hasta los 6.000 puntos y el Bitcoin ha alcanzado los $82.000. Esta situación ha beneficiado a ciertos sectores, como a los bancos, ya que les impone una menor regulación, empresas pequeñas, criptomonedas y compañías que fabrican en Estados Unidos. Por otro lado, las acciones de mercados emergentes y europeos podrían verse debilitadas. En primer lugar, SP500 índice. En este índice se muestra el track record que lleva este índice bursátil en los últimos años. El comportamiento semanal del mercado ha sido positivo. En primer lugar, se inició con un gap alcista el mismo día que quedó electo de las elecciones Trump. Ha ido subiendo hasta, después de una semana, corregir un poquito el mercado. Vamos a ver qué ha pasado con el Bitcoin. Pues ha roto máximos históricos y sigue subiendo sin parar. El comportamiento semanal ha sido muy positivo, ya que no ha dejado de subir. Incluso rompió la resistencia de máximos históricos en el momento que ganó las elecciones. Trump ha prometido reemplazar al presidente de la SEC, Gary Gensler, debido a su enfoque estricto hacia las criptomonedas. Recientemente, un rumor sobre la posible dimisión de Gensler en diciembre ha impulsado todavía más el valor de las criptomonedas y los intercambios de criptoactivos, debido a la expectativa de una regulación mucho menos estricta. Por otro lado, las empresas de pequeña capitalización, como pueden ser las small caps, han comenzado a subir fuertemente tras la victoria de Trump. Esto podría deberse a su posicionamiento cíclico, lo cual las hace más sensibles al crecimiento económico. Además, estas empresas tienen una mayor exposición al mercado doméstico, por lo que los aranceles no les afectan tanto, aumentando su atractivo para los inversionistas. Las small caps, es decir, las pequeñas compañías, pueden verse mucho más beneficiadas incluso con los aranceles, ya que tienen una menor competencia. Es decir, las empresas grandes suelen comercializar más fuera de los países. Importan, exportan. En cambio, estas pequeñas empresas, estas pequeñas compañías, comercializan mucho más dentro del propio país. Por lo que, al tener menos competencia, ya que a las empresas grandes les imponen esos aranceles, pueden crecer mucho más. Por lo tanto, estos 4 próximos años de mandato de Trump pueden venirse mucho más beneficiadas. Vemos el índice de las small caps comparado con el índice de las mega caps. En este caso no ha podido romper la senda bajista, ya que en la primera semana de elecciones, que ha sido esta, incluso ha alcanzado la resistencia, pero posteriormente ha bajado. Veremos lo que hace en las posibles siguientes semanas. La dominancia del Bitcoin ha sido mucho mayor. Es un indicador que mide la proporción del valor total del mercado de las criptomonedas que está compuesto por Bitcoin. Se calcula realizando la división de la capitalización de mercado de este activo, de Bitcoin en este caso, entre la capitalización de mercado total del resto de criptomonedas, fortaleciendo el dólar estadounidense. En este caso, esta semana Bitcoin ha dominado muchísimo más que el resto de altcoins, ya que la vela esta ha sido mucho mayor, por lo que ha ganado dominancia respecto a las demás. El comportamiento semanal inicialmente fue muy positivo para las altcoins respecto a Bitcoin, ya que perdió la dominancia, pero luego, de la mitad de la semana para adelante, corrigió la dominancia de las altcoins, beneficiando más a Bitcoin. Aquí he querido destacar la importancia de la relación de altcoins, de otras criptomonedas que no son Bitcoin, comparado con Bitcoin. Por lo que estamos en un fuerte soporte. Venimos de una resistencia fuerte que se provocó en 2022 y ha estado bajando hasta ahora. Veremos qué hace, pero la dominancia de Bitcoin es mucho mayor y está en un fuerte soporte. Veremos si corrige y podemos ver volar las altcoins. Y el comportamiento semanal de este índice ha sido muy similar al de la dominancia, evidentemente. Ha iniciado un proceso alcista en los primeros días de mandato para posteriormente seguir corrigiendo las altcoins. Desde la victoria de Trump se anticipa que él implemente políticas de reducción de impuestos y regulación, lo cual ha hecho que el dólar sea más atractivo, incrementando su valor. También se espera que las políticas de Trump tengan un efecto más inflacionista en comparación con las de Biden, lo cual reduce la probabilidad de que la Fed, la Reserva Federal, baje las tasas de interés tan rápido, como el Banco Central Europeo, el BCE. Esto ha llevado al fortalecimiento del dólar, de manera similar a lo que ocurrió en 2016 tras la victoria de Trump. En aquel entonces, el dólar subió durante un par de meses frente al euro, pero posteriormente esa subida se frenó. Como se puede apreciar, he decidido poner el gráfico histórico del dólar, y aquí en este punto
esta vez la semanal, que es la de las elecciones de Trump, incluso ha subido hasta el punto de romper lo que es la resistencia. Veremos si las siguientes semanas sigue subiendo o se vuelve a quedar atrás. Si se vuelve a quedar atrás puede ser muy positivo para el resto de criptomonedas, como pueden ser las altcoins. La depreciación del dólar puede incrementar su valor. El dólar no ha dejado de apreciarse durante la semana posterior al mandato. Empezó con un gap para seguir posteriormente subiendo, incluso hasta el punto de romper esta resistencia. Veremos qué hace. Europa se enfrenta a varios desafíos. Alemania, que solía ser una de las economías y potencias políticas más fuertes de la Unión Europea, ahora se enfrenta a problemas económicos y políticos. A su vez, la Unión Europea tiene dificultades para encontrar consenso en temas importantes como la migración, la defensa, la economía y el cambio climático. La victoria de Trump complica aún más la situación, ya que Estados Unidos podría reducir sus compromisos internacionales, dejando a Europa más expuesta a influencias externas, especialmente de Rusia y sin su principal aliado. Además, Europa podría quedar rezagada frente a países como Estados Unidos y China, que avanzan en tecnología e innovación. La posibilidad de una guerra arancelaria impulsada por Trump con impuestos a las importaciones podría dañar las exportaciones europeas, afectando principalmente a Alemania. En conclusión, la Unión Europea necesita fortalecerse internamente y reducir su dependencia de otros países. Los líderes europeos deben trabajar en una visión común y enfrentar estos desafíos de manera autónoma, ya que la globalización no garantiza seguridad y las relaciones comerciales están siendo usadas como herramientas de poder en la política internacional. Aquí vemos históricamente el índice del IBEX 35 de la bolsa española, cómo se ha comportado. Ha habido una fuerte bajada hasta el día de hoy. Y vamos a ver cómo ha afectado esto a China. Trump planea aranceles de hasta un 60% para productos chinos, lo que agravaría la guerra comercial y afectaría a las exportaciones chinas. Se intensifican restricciones a empresas tecnológicas chinas, como Huawei o TikTok, para frenar el avance tecnológico de China. Trump buscará separar las economías de Estados Unidos y China, incentivando a empresas estadounidenses a dejar de fabricar en China. Su postura sobre Taiwán y un enfoque más confrontacional aumentarán las tensiones en Asia. La política exterior impredecible de Trump dificulta la planificación económica y estratégica de China. Sus políticas proteccionistas podrán desacelerar la economía global, perjudicando indirectamente a China. Trump presionará a aliados de Estados Unidos a adoptar políticas más duras contra China, aislándola internacionalmente. Trump buscará debilitar el modelo político y económico de China para mantener la supremacía de Estados Unidos. Aquí se aprecia el Hang Seng, el índice de Hong Kong, como lo ha hecho históricamente, y el comportamiento semanal. En este caso, empezó con una bajada al día, luego el siguiente día posterior empezó una pequeña subida con incluso un repunte, para finalmente cerrar la semana en la parte inferior del canal. El oro también se ha visto fuertemente perjudicado gracias a la victoria de Trump. En primer lugar, por un dólar más fuerte. La subida del dólar tras las elecciones encarece el oro para compradores de otras monedas, reduciendo su demanda. Bueno, los bonos del Tesoro también son mucho más atractivos. Los rendimientos de los bonos estadounidenses han subido, haciendo que los inversores prefieran bonos que generan muchos más intereses sobre el oro que no lo hace. Menor incertidumbre política. La victoria clara de Trump y el control republicano del Senado redujeron la incertidumbre, disminuyendo la necesidad de refugiarse en el propio oro. Preferencia por inversiones de mayor riesgo. Los inversores se inclinaron hacia las acciones y otros activos de riesgo, llevando al oro a la baja. Preferencia por inversiones de mayor riesgo. Las inversiones se inclinaron hacia acciones y otros activos de riesgo, llevando el oro a la baja. Optimismo económico. Las políticas de Trump con la reducción de impuestos generaron expectativas de crecimiento, lo cual disminuye el atractivo del oro como refugio. Y por último, inflación a largo plazo. Aunque las políticas de Trump podrían crear inflación, por lo que beneficiaría al oro, por ahora el dólar fuerte está frenando ese efecto. Históricamente, bueno, el oro ha llevado esta senda, ¿no? Lo que nos situamos ahora mismo en una tendencia alcista en la parte de la resistencia, y podemos apreciar como con las elecciones de Trump ha rechazado justo la resistencia esta de la senda alcista. Y este ha sido el comportamiento semanal. Se ha perjudicado de manera muy fuerte hasta el día de hoy, que no ha conseguido recuperar de toda la caída que ha llevado esta semana.
Bueno, en primer lugar, decir que los republicanos se hacen con la presidencia y el Senado. Bueno, y muy probablemente con el Congreso también, por lo que podría aplicar toda esta agenda. Esto es un breve resumen de todo lo que he comentado. Aranceles del 20% importaciones chinas. Sería un 20% adicional. Entonces esto beneficiaría a empresas que compiten con productos chinos, perjudicar a consumidores que enfrentan a precios más altos en productos chinos, ya que el precio a lo mejor de un vehículo pues se vería incrementado. Se le aplicaría el porcentaje ese de subida, gracias a los aranceles que ha implementado Trump. Y el posible impacto, bueno, podría llegar a producirse un aumento de la inflación y de los costes. El siguiente punto, bueno, bajar los impuestos corporativos al 21% y eliminar la tasa mínima global. Beneficiaría a grandes empresas y al sector bancario, bueno, perjudicaría al sector que depende de servicios públicos en riesgo por menos ingresos fiscales, y el posible impacto pues, sería un aumento de crecimiento económico y déficit fiscal. Luego esto también lo hemos comentado, este punto, apoyo a las criptomonedas, evidentemente, a Bitcoin, al resto, a las altcoins y al dólar, perjudicando al actual regulador de mercado de criptomonedas, como puede ser, en este caso, la posible destitución de Gary, el presidente de la SEC, y el posible impacto a actividades en el nicho de las criptomonedas. Siguiente punto, geopolítica más estricta con China y Rusia. Beneficiaría a empresas de defensa y perjudicaría a países aliados, europeos y emergentes. Y un posible impacto bueno, a un aumento de defensa y de energía. El siguiente punto sería un control de migración y fronteras, que beneficiaría a empresas de venta para fronteras, como pueden ser armas, perjudicando a empresas que dependen de trabajadores inmigrantes, y el posible impacto pues, sería la menor presión laboral en el mercado. El siguiente punto sería política energética, más producción local, beneficiando a empresas de energía y petróleo, y perjudicando a energías renovables y sectores de altos requisitos ambientales, con el posible impacto a una menor regulación ambiental. Y por último, y más importante, menor regulación bancaria, beneficiando a bancos y a grandes empresas, y perjudicando a un mercado regulado y a una seguridad económica. Y el posible impacto pues sería una menor supervisión de los bancos.